con brasas de tu altar. Habla, Dios, háblame. Heme aquí, diré a tu llamar. Amén. Amén, amén. Habla, Dios, habla. Habla, oh Dios, sabes que te necesitamos. Hemos sido creados para adorarte. Hemos sido creados para glorificar Kayana Masaya. Oh, bendito sea tu nombre. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. La palabra del Señor dice que todo lo que entrare en ese río vivirá, recibirá sanidad. Aleluya, en esta noche la invitación es entrar en el río de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, habla, habla, habla. Habla, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito seas, Padre. Gracias, familia. Mientras me seco las lágrimas, le doy gracias por estar juntos y los teléfonos en mute para poder oír. El Señor quiere hablarnos. Él dijo que se manifestaría. Él llamó a Moisés allí en el desierto y le dijo, toma una ofrenda del pueblo. Y le dio los elementos y le proveyó de artesanos para construir aquella tienda de campaña, aquella tienda portátil, aquel santuario terrenal. Porque el Dios de los cielos, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, un día dijo, moraré en medio de mi pueblo y de allí me manifestaré sobre el propiciatorio, el lugar donde el sumo sacerdote una vez al año ponía la sangre de aquel cordero. Y allí venía la voz de Dios. Allí traía dirección, allí traía fuerzas físicas y espirituales. Y en esta noche, mis hermanos, nos compete una de las doctrinas más tremendas de la Biblia, ¿no es cierto? Que ha traído mucha polémica, mucha confusión, aún mucha división, aún de criterios desencontrados, ¿no es cierto? Y necesitamos oír la voz del Espíritu Santo al abrir las Sagradas Escrituras, que no sea el entendimiento del hombre, que no sean las tradiciones humanas, sino que sea realmente el Espíritu Santo, el soplo del Altísimo que inspiró estas benditas Sagradas Escrituras, la que nos enseñe en esta noche. Y ahora, mis hermanos, sin más, vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo, que estoy temblando, mis hermanos, discúlpenme, la presencia de Dios se ha hecho tan real. Yo les tengo que confesar algo. No habíamos hablado con Alicia, incluso yo le había pedido a Alicia si se animaba a cantar un viejo himno. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara espero verle. Aleluya. Y le digo, Alicia, ¿te animás a cantarlo en esta noche? Y me dice, no, dice, ¿por qué? Todavía me faltan fuerzas y ese es un himno que hay que ponerle fuerzas. Porque habla de un día no muy lejano donde hemos de ver cara a cara a nuestro Rey. Y yo te digo una cosa, mi hermano. Dice, y había una palabra de Dios. Conforme a lo que tú creas del futuro,
eso va a determinar cómo vas a vivir tu presente. Como creas que es el futuro, determinará cómo vivirás en el presente. Días atrás, el fin de semana pasado, decidimos quedarnos en familia, no ir a ningún lado, ni sábado ni domingo, estar juntos, mi esposa, mi hija y yo, el mayor tiempo posible, no separarnos, estar juntos, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que tuve necesidad de ir a hacer una compra y fui a un Walmart el domingo a la mañana temprano y ustedes saben que tenía que comprar algo y pasé por el sector de pesca. No, a mí no me gusta la pesca, ¿no es cierto? Es lo que quiero aprender a pescar almas. Y me llamó la atención, ¿no?, que todas las vitrinas, todos los exhibidores donde están los anzuelos y todas las cosas de pesca y de caza, están todas bajo llave. Yo, después hablando con el dependiente, con el empleado, le digo, hace 27 años ya que conozco este Walmart, es el de la 87 Avenida y la calle 13, acá del Noroeste, Walmart tradicional, ¿no es cierto? Ustedes saben que abría las 24 horas antes de la pandemia, ¿no? Y después ya no volvió a abrir en las 24 horas, ¿no es cierto? Ahora cierra por las noches. 11. Y ustedes saben que, hablando con el hombre, le digo, me llama la atención, nunca vi tantas cerraduras en un Walmart, tantas cosas bajo llave. Y me dice el hombre, es a causa de los robos que hay. Hemos visto, mis hermanos, en la televisión ver saqueos, robos de negocios, en las crisis, cuando hay hambrunas, ¿no es cierto? Pero robos en un lugar de aparente bienestar económico, como es nuestra nación acá de Estados Unidos. Y dice, no, pero es que está viniendo mucha gente de afuera. No, ustedes saben que la gente de afuera, los turistas, iban de noche a los Walmart, porque allí compraban y después desarmaban todas las cosas, ponían en las maletas ya para ir al aeropuerto. Este Walmart está cerquita del aeropuerto, ¿no es cierto? Es gente de acá. Y usted se ve y dice, no, estos son gente de varios años acá en Miami, los que están robando. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el ladrón roba? ¿Y saben por qué el ladrón roba? No es porque necesite, ¿no es cierto? El ladrón roba, ¿saben cuál es la razón por qué un ladrón roba? Es porque piensa que no lo van a agarrar, que no lo van a descubrir, que no lo van a atrapar. Por eso roba. Porque si supiera que ese día lo van a agarrar o la policía o el dueño, él no iría a robar ese día. Él piensa que no lo van a agarrar. Por eso roban. Y yo hablando con este hombre, tratándolo de meter una palabra de las Sagradas Escrituras, y le digo, ¿a qué usted atribuye todo esto? Y me dice el hombre, es que la humanidad se ha echado a perder. Ya la humanidad, las personas no son como eran antes. Hay mucha maldad, hay mucha deshonestidad. Y eso me llevó un poquito, ¿no es cierto?, aquello que ya tenemos varios años. Yo tengo más de 6 décadas. Miren, qué viejo, ¿no? Casi 7 décadas. Por un año no tengo 7 décadas. Y me llevaba a mi infancia cuando yo era chico.
Y había una cosa, yo vengo de un país de religión oficial, ¿no es cierto?, el catolicismo, muy influenciado por la Iglesia Católica, por el cura. Y había un dicho que a los chicos siempre se nos amenazaba: cuidadito con hacer algo malo, cuidadito con mentir, cuidadito con robar, porque te vas a ir al infierno. ¿Ustedes se acuerdan? Cualquier cosa te decían: te vas a ir al infierno, te vas a ir al diablo. Y ahora uno pudiera decir: esas eran supersticiones, son ceras, ¿no es cierto? Ahora estamos modernos, tecnología, esas boberías que nos decían cuando éramos chicos. Pero ¿saben qué, mi hermano? Yo estaba pensando que eso que a veces era extremismo, de que había un infierno que te llevaba al menos a no hacer las cosas tan groseramente, te ponía frenos. Pero hoy, que ya mucha gente ya no cree en la existencia de un infierno, y lamentablemente muchas iglesias, de hecho el judaísmo no cree en un infierno. Pero tremendo cuando el Señor Jesucristo, que es la autoridad máxima, no es ni el papa, no es ni el reverendo, ni el apóstol, ni el pastor, es Jesucristo el que habló de que hay un infierno, donde dice que el fuego nunca se apaga. Y el gusano no muere, dice lo que está, un lugar de tortura. Y mucha gente se rompe la cabeza diciendo: ¿cómo es posible que un Dios de amor no puede? Dice: ¿cómo si Dios es amor? ¿Cómo es posible que vaya a haber un lugar de tormento eterno? Es un Dios sádico, dice, porque como por un lado el amor, pero después sabe que hay personas que están siendo torturadas en un infierno. Nosotros no podemos entender, conocer quién es Dios por nuestro razonamiento humano, por nuestras ideas humanas. ¿Sabes por qué? Porque si tuviéramos que cuestionar de algo a Dios, sería: ¿por qué nos salvó cuando no lo merecíamos? Y a veces hay hasta doctrinas que dicen que Dios elige a los que van a ser salvos. Yo personalmente, parándome en la Biblia, no creo que eso es así. La Biblia no dice eso, que Dios elige a unos para ser salvos. La Biblia me dice: y todo aquel que en él creyere será salvo, dice. Todo aquel que en él creyere. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, el infierno es algo que enseñó Jesús. No es el tema en esta noche, porque primero tenemos que ver algunas cosas. Después sí, el infierno va a ser el destino final de aquellos que nunca aceptaron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ¿no es cierto? No aceptaron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de ellos. Y en esta noche te tengo que decir que Dios no condena a nadie. El mundo ya está condenado. Y Jesucristo viene a traer salvación, viene a traerte la invitación para ser salvo. Y vamos a empezar a leer la Biblia, mi hermano. No repito, no vamos a tomar enseñanzas de ningún libro, de ninguna teología. Simplemente vamos a leer la Biblia, mi hermano. Y dice 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La clave está en retener la palabra que hemos recibido. Retener, acuérdense en que
el Señor Jesús, hablando de la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces vinieron las aves del cielo que hablan de demonios, del enemigo de nuestras almas que viene y roba la palabra. Mi hermano, primer mandamiento que vemos en esta noche, debemos ser retenedores de la palabra tal cual ha sido enseñada. La palabra no va evolucionando, no necesita evolucionar. La palabra es la verdad, es siempre la misma. Nuestro entendimiento de la palabra, de la revelación de Dios, va renovándose, pero la palabra es inmutable, no cambia. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi hermano, yo anhelo la llenura del Espíritu Santo. Anhelo experimentar el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo en mi vida. De hecho, yo le he dicho, Señor, me has guardado en salud hasta este tiempo. Ahora yo quiero empezar a vivir este tiempo, viendo las maravillas, las glorias de Dios. Y el Señor me mandó a estudiar la palabra nuevamente. Aleluya. Aleluya, porque todo comienza cuando Dios habla. Dios habló y los cielos y la tierra fueron hechos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Jesús habló. Y el hijo de la viuda de Naín se incorporó en el cajón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios proclamó, consumado es. Y los sepulcros se abrieron. Y muchos de los santos que habían muerto salieron y fueron vistos en la ciudad. Eso es la Biblia. Un libro sobrenatural, un libro de milagros. No es un libro de cuentos, de historias para entretener chicos. La Biblia es para empezar a vivir la vida que Dios nos trajo en Cristo Jesús. Sois salvos si retenéis la palabra. La palabra es la que te trae salvación. Si no creísteis en vano. Porque primeramente, en primer lugar, antes que nada, antes de hacer otra cosa, cuando se congregaba Pablo, que dice que hacía, os he enseñado. Hoy por hoy, mis hermanos, la enseñanza bíblica está siendo sacudida por muchos vientos de doctrina, por muchos azotes aún del mismo infierno. Por eso tenemos que cuidar nuestras vidas, vivir en santidad. Dice que el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad, a mi entrega a Dios. Yo no voy a conocer la verdad a menos que rinda mi vida a Dios, que decida vivir dedicado al Señor. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Otra cosa del ministerio, no es que yo al ministerio lo creo, no es que yo lo fabrico lo que voy a enseñar, no es el producto de mi razonamiento mental, es algo que he recibido. Asimismo recibí. Pablo no había inventado nada, simplemente escuchaba para ver lo que se le iba a decir. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Mi hermano, no me voy a cansar de decirte. Puede que venga un ángel, puede que venga una voz diciéndote que es el Espíritu Santo que te está hablando. Pero si no está conforme a lo que está escrito, no lo aceptes,
no es de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, era el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esa palabra abortivo es algo que provoca, que induce al aborto, a abortar algo. Y Pablo dice que al último que se le apareció fue a él, como a un abortivo. Pablo había hecho, Saulo de Tarso, mejor dicho, había decidido, había hecho el propósito de su vida, exterminar al cristianismo, matar a los seguidores de Jesús, abortar la iglesia que estaba naciente, abortar ese río del Espíritu que estaba fluyendo, empezando en Jerusalén, siguiendo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él quiso cortar eso, como un abortivo, dice. Él se consideraba indigno. Y hoy que se habla tanto del aborto, tenemos que recordar una cosa, mi hermano: lo sagrado de la vida. Mi hermano, no nos dejemos engañar. Ahora al mundo no lo vamos a reformar, no lo vamos a corregir con la política, ni haciendo manifestaciones, ni golpeando, ni haciendo cabildeo. Al mundo lo vamos a transformar con el Evangelio de Jesucristo. Es la única arma que tenían aquellos discípulos. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y decía Pablo, y estoy presto, estoy preparado, estoy ansioso de ir también a Roma, a las fauces mismas del emperador, a proclamar el poder de Dios para salvación. Roma era un nido de sodomía, de homosexualismo, de depravación moral, donde a las mujeres le arrancaban, le abrían el vientre y le arrancaban las criaturas para ofrecérsela a los ídolos paganos. Y eso es el aborto. Y de allí viene la palabra cesarea o cesárea, del César, donde se le arrancaba las criaturas. Ahora se abre en el vientre de una mujer que tiene problemas para un parto natural, ¿no es cierto?, para ayudar a esa criatura que nazca. Pero la antigüedad empezó siendo para arrancar del vientre a ese ser no nacido, un nonato, ¿no es cierto?, y arrojárselo ahí a los ídolos, sacrificios a los dioses con minúscula, ¿no es cierto? Y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sigue hablando Pablo, ¿no es cierto? Y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Esa era la predicación de la iglesia primitiva, que Jesucristo había resucitado de los muertos. No hay predicación más poderosa que la resurrección de Jesucristo. Como dicen, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdense que hay sectas de los judíos que no creen en la resurrección. Algunos creen en la reencarnación, sí, judíos. Y otros creen en la transmigración del alma, donde el alma va a ir en una especie de evolución, ¿no es cierto? Por eso, mis hermanos, tenemos que estar muy claros en lo que creemos. Mi meta con todos estos estudios es que sepamos qué cosas creemos, por qué las creemos, cómo vivir lo que creemos y cómo compartir con otros lo que creemos. Esa es la meta del cristiano, esa es la meta del estudio bíblico, mi hermano. Y dice la palabra, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Podemos decir que Dios miente? ¿Podemos decir que Dios se equivoca? Él lo dejó por escrito para que nadie pudiera decir, ah, no, pero entendió mal. Está escrito. Lo mismo que el Señor Jesús le respondió a Satanás, escrito está. Porque si no, los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esta es la esperanza, la resurrección, es la esperanza gloriosa de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Y es necesaria la resurrección. Y ya vas a ver por qué. No solamente la resurrección de Cristo, porque Cristo al resucitar de entre los muertos hizo posible que nosotros fuéramos resucitados juntamente con Él, ¿no es cierto? Lo que parecía que iba a terminar mal cuando Adán pecó, y a través de todos los años que hemos visto cómo la humanidad se ha ido degradando, y cómo en Romanos capítulo 1 habla que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron necios en sus razonamientos y empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, dice la palabra. ¿No es cierto? Y ahora fíjense, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nota una cosa, me habla de fe vana. Algo vano es que no sirve para nada, que es hueco, que es como el humo, que no te puede hacer lagrimear el humo, pero no tiene sustancia. Te puede afectar los pulmones, pero no levanta nada el humo. Si me hablaras de vapor todavía, en la antigüedad las locomotoras del tren se movían con vapor de agua. Los barcos. Pero el humo no sirve. Vana, ¿no es cierto? Algo pasajero. Y ahora dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Note una cosa, entonces, si Cristo no resucitó, me salté un versículo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Una señal clara de que Cristo ha resucitado es nuestra vida. Yo ya no soy lo que era. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Él ha transformado mi vida y sigue cambiándola. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron, dice, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a Primera de Tesalonicenses.
No tengo ningún papel, ningún apunte. Estoy tratando de escuchar la voz del Espíritu Santo. Puede que cometa algún error, pero sé que la gracia del Señor es más que suficiente. Tampoco, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En aquel tiempo, ya en el mundo nuevo testamentario, en la época de la iglesia primitiva, vamos a decir así, en los primeros días, en los años de la infancia de la iglesia, ya se había levantado una herejía, un error, que decían que ya el Señor había venido y que lo que estaban viviendo, las persecuciones, era la gran tribulación que hablaba el Señor. Y había otros, mis hermanos, que estaban creyendo cuando leían la Biblia, que decían, cuando venga el Señor, va a llevar con él a los que estén vivos. ¿Y qué de aquellos que murieron? Y entonces Pablo le dice, no os entristezcan, no os entristezcáis acerca de los que durmieron, de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia habla no de los que murieron, sino de los que durmieron. Y hay varias enseñanzas, hay doctrinas erróneas acerca del sueño del alma, ¿no es cierto? Pero una cosa sí es segura, la Biblia dice que durmieron. Aquellos que ya no estaban vivos, a quienes está escribiendo Pablo, dice que ellos durmieron. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno que murió y uno que duerme? Es que el que está muerto, el que duerme, tiene vida. El muerto ya no tiene vida. Y así como le dijeron los discípulos al Señor Jesús cuando le dijo, vayamos a donde Lázaro, ¿no es cierto? Y entonces, porque Lázaro está dormido. Le dijeron, si duerme, se va a recuperar, va a ser sano. Hasta que él se vuelve y le dice, no, Lázaro está muerto. O sea, no hay dudas, no hay sueño del alma. La persona, el cristiano, tanto el cristiano como el inconverso, muere. Porque lo que muere es el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense una cosa, miren si no es necesario hablar de todo esto, para que nuestros jóvenes sepan que solamente los que duermen en Cristo serán resucitados para vida eterna. Mis hermanos, el Evangelio es algo gratuito, pero es muy costoso, y no solamente por lo que le costó al Señor, sino para nosotros también. Es gratuito porque no tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero no es tan gratuito porque tenemos que dedicar nuestras vidas para el Evangelio. Y yo a veces pensaba, digo, si yo dedicara mi vida a una carrera universitaria, hubiera hecho una empresa, hubiera hecho plata. Y a veces digo, y me viene la sensación a veces, pero ¿habré perdido el tiempo? Sí, mi hermano. Hay otros que tienen un montón de cosas, tienen autos, tienen casa. Y uno llega a los 69 años y no sabe, como dice el dicho, no tiene ni dónde caerse muerto. Pero vale la pena creer el Evangelio, mi hermano.
Puedo decírtelo con toda la libertad que yo no vivo del Evangelio, que a mí ninguna iglesia me paga un salario. Tengo la gloria a Dios por aquellos que pueden dedicar su tiempo. Pero a veces yo me rompo la cabeza tratando de contestarme. ¿Por qué? Hay gente que vive del Evangelio, que reciben sueldo y no dedican su vida, su tiempo para prepararse, para estudiar las Escrituras. Y uno anda a la corrida tratando de meditar en la palabra, ando en el forklift y en los camiones cargándolo y ando meditando en la palabra y voy manejando y poniendo allí lecturas bíblicas, tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Y dice la palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quién se resucita? ¿A uno que está vivo? ¿O a uno que está muerto? El cristiano cuando muere, digamos cuando lo llevan o como dicen en mi país, al 1,80 m o a los 6 pies, como dicen acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que muere de la persona? Acuérdense en que el ser humano es un compuesto. Hay una enseñanza equivocada por ahí que muchos predicadores, sobre todo aquellos de la prosperidad, hablan de que somos un espíritu que tiene un alma y que mora en un cuerpo. Somos un espíritu. Dice eso la Biblia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, el autor de la vida, el Salvador, el Redentor, el que tiene todo derecho, el Rabí, el Maestro? ¿Qué dijo cuando llegó el momento allí en la cruz del Calvario de morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo puedo decir, esta taza es mía. Podría decir Alicia, llename la taza con agua. O llenar mi taza con agua. Pero mi taza no soy yo. Encomiendo mi espíritu y expiró, dice la palabra. Durmió, murió. Muchas preguntas. ¿Qué es lo que de nosotros gusta la muerte, vamos a decir así? Y para eso ya habíamos empezado a ver el origen del ser humano, del hombre, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, ya lo vimos el viernes pasado, el jueves pasado, perdón. Dios dijo, hagamos al hombre un acto en deliberación. No es que se cortó solo Dios, como decimos, sino que fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un concilio sagrado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tomó polvo de la tierra, dice, polvo de la tierra, y formó al hombre. Dice en el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un ser que vive. Cuando va a hablar Pablo en Romanos y en Corintios, no habla de un ser viviente, dice que Adán vino a ser un alma viviente. Alma viviente. ¿Qué es el alma? ¿Cómo se origina el alma?
Nosotros al leer la palabra tenemos clara percepción de que el hombre es un ser tripartito, ¿no es cierto? Aunque la Iglesia Católica y algunos grupos evangélicos creen en la dicotomía del ser humano, que el hombre es un compuesto del cuerpo, que nadie puede negar que todos tenemos un cuerpo. Sin cuerpo no hay persona, ¿no es cierto? No hay ser humano si no tiene cuerpo. Y la parte invisible o incorpórea, que algunos le llaman alma, también puede ser el espíritu, ¿no es cierto? O sea, dos partes, cuerpo y la parte espiritual o incorpórea. Pero nosotros no, nosotros creemos que el hombre es un ser tripartito. La misma enseñanza de Pablo, la misma carta a los Hebreos habla que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, separar el alma del espíritu. Es muy clara la enseñanza, señal de que hay alma y que hay espíritu. Y vemos, mis hermanos, que el origen del alma en el primer ser humano se formó cuando el Altísimo sopla en su nariz aliento de vida. La palabra en hebreo es nesham, aliento, soplo de vida. Todo lo que hace Dios es para vida, mi hermano. Y fue el hombre. Antes era un compuesto de barro, un muñeco, pudiéramos decir, una forma, sin vida. Pero sopla Dios en él y dice que fue el hombre. Y entonces ahí nosotros podemos ver que el hombre tiene, ¿qué cosa? La parte intelectual, ¿no es cierto? En la mente, el hombre puede pensar, puede razonar, puede manejar abstractos, puede hacer cálculos, ¿no es cierto? Matemáticos, imaginar cosas, pensar, puede ver cosas con anticipación, ¿no es cierto? De hecho, muchos de los inventos que ahora disfrutamos fueron primera vez el inventor los visualizó en su mente, se imaginó cómo iban a ser. Yo me acuerdo cuando Steve Jobs, que fue el fundador, uno de los fundadores de Apple, y el arquitecto del iPhone, ¿no es cierto? Él tuvo la locura, la osadía de decir que iba a llegar el día donde el hombre iba a hacer todo lo que necesitaba a través del teléfono, que el teléfono iba no solamente a servir para comunicarse. Y fíjense, Steve Jobs no era cristiano, ¿no es cierto? Pero tenía una facultad creativa tremenda, ¿no es cierto? Y fíjense, es tremendo, yo me maravillo cuando veo lo que es un smartphone. Hace cualquier cosa, hasta usted puede ver televisión, puede ver videos. ¿Cuándo usted se pensó cuando era chico que iba en un teléfono iba a ver videos? Que le iba a ver la cara cuando... Y el otro tema, antes era todo un triunfo, ¿se acuerdan cuando usted escuchaba la voz de la tía? Vení, que la tía está en el teléfono. Ahora viene y dice, vení a ver la tía. Está en ¿cómo es que se llama? En FaceTime. Y nosotros, gracias a esta tecnología, podemos estar con nuestra familia de Argentina y con nuestra nieta, que dicho sea de paso, volví al dibujito, porque la vida de una criatura es la vida simple, sencilla, que todos debiéramos vivir, ¿no es cierto? Y decía, todo eso estuvo en la mente de un hombre. Esa es la capacidad que Dios da, la vida la da Dios. Por eso, mis hermanos, cuando la vida, el soplo del Altísimo, ya cuando el feto en el vientre empieza a moverse, es porque hay vida. Es el soplo del Altísimo el que da vida. Y cada vez que uno piensa en un aborto,
Está como queriendo decir, le voy a tapar la boca a Dios para que no siga soplando aliento de vida. Estúpido. ¿Quién puede detener al Dios Altísimo? Y dice, mis hermanos, fue el hombre un ser viviente, no dice de un animal, ¿no es cierto? Se distinguió, se diferenció. Y dice en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo labrara y lo guardase. Le dio capacidades, facultades creativas, pensantes, raciocinio, para que él pudiera desarrollar las tareas. No le dijo a un mono, ni le dijo a un caballo, ni a un perro. Le dio la tarea que solamente el hombre podía llevar a cabo. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después sigue, cuando ya viene el pecado, allí en el capítulo 3, la sentencia que dice, capítulo 3, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es el hombre? Es polvo, es polvo. Yo en esta mañana, de ayer me levanté con este pensamiento. Para nosotros, para poder entrar en este mundo, tuvimos que ser recibidos por otras manos que no eran las nuestras. ¿No es cierto? Un bebito, una criaturita, sale de la mamá, del vientre de la mamá, y lo recibe en la mano de la partera o del obstetra, ¿no es cierto? Y allí lo empiezan a cuidar y lo muestran. Qué lindo que ver un nacimiento de una criatura, ¿no? Y ahí lo van a abrigar, lo van a limpiar, lo van a alimentar. Un ser totalmente dependiente somos cuando nacemos. Y al final, en el otro extremo, en el momento de salir de este mundo, volvemos a lo mismo, mi hermano. Porque ya cuando si Dios nos permite que lleguemos a una edad avanzada, ya vamos a necesitar de que otras manos nos cuiden, nos limpien, nos alimenten, nos curen. Empezamos totalmente dependientes y morimos totalmente dependientes porque hasta otro nos tiene que meter en el cajón, en el ataúd, si es que tu familia no decidió quemarte, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero te van a traer un cajoncito, acá está el abuelo, te van a decir, ¿no es cierto? Una urnita. Totalmente dependiente, pero en ese lapso, en ese corto periodo de vida, que puede ser lo máximo, no sé, 90 años. Charles Stanley murió con 90 años, ¿no es cierto? Que tremendo, ¿no? Pero murió totalmente dependiente. Ahora, en ese corto periodo de tiempo, el ser humano llega a creer que no necesita a nadie, que es independiente, que es autosuficiente. Y así está el mundo por la arrogancia, por el orgullo, por la prepotencia. Y yo te digo en esta noche, si empezaste la vida dependiendo de otras manos y vas a salir de esta vida dependiendo de otras manos, ¿por qué no vives tu vida dependiendo de las manos del Señor? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor quiere tener relación contigo. El Señor quiere entrar en amistad contigo. El Señor quiere tener compañerismo contigo. El Señor quiere que seas su socio en esta empresa de dar a conocer al mundo. Mis hermanos, es tiempo de Biblia. Es tiempo de empezar a vivir la Biblia. Vamos a parar aquí por hoy
Y vamos a continuar, si el Señor lo permite, el jueves que viene. Dios me los bendiga. Amén.